luego muchos ya conocéis a Emilio, o todos casi conocéis a Emilio. Tiene pocas presentaciones que hacer, endobotánica, botánico, el mejor que conozco yo. Y sobre todo una de las mejores personas que también conozco. Compañero de andanzas, de viajes fotográficos, de paseos por la naturaleza y de elaboración de libros y proyectos futuros también. Así que ahora os dejo con Emilio, pero también, antes de nada, me imagino que quien no lo conozca, tenéis que conocer su última publicación, La memoria de las plantas, un tratado prácticamente sobre la etnobotánica de Burgos, que vale tanto para tantas regiones y que es muy, muy interesante. Así que luego, si queréis que os lo firme, pues aquí también tenéis el libro. Vale, pues sin más, os dejo con Emilio. Vamos un poquillo con todos estos problemas que hemos tenido técnicos de la luz, vamos un poquito apretados de tiempo. Pues venga, Emilio, para allá. Bueno, muy buenas, muchísimas gracias por venir, por asistir a esto. La idea era que hablé con Carlos que la feria este año se dedicaba prioritariamente a los árboles, a los bosques, y yo le dije, bueno, pues yo podría colaborar haciendo un pequeño taller de árboles. Este taller es muy básico, entonces me da un poco de cosa para las personas que estáis aquí que sabéis mucho. Me imagino que estáis muy iniciados, entonces yo esto lo hago muy en la base, ¿no? Aficionando a la gente a los árboles y a los chavales, etcétera. Entonces, bueno, perdonad que es muy básico. Hoy en día los árboles, aquí solo vamos a hablar de lo importante que es distinguir las especies para cualquier otro estudio. Estamos hablando de los incendios, estamos hablando de la transhumancia, estamos hablando de lo que sea. Si no sé distinguir los árboles y arbustos, no podré saber lo que indican en el medio y no podré hacer ningún tipo de estudio. Entonces, que es muy básico, que siento mucho a las personas que conocéis todo esto y ya está, ¿no? Yo he estudiado botánica muchos años, bueno, 48 o más, y empecé por los árboles. Entonces mi afición a los árboles viene de los orígenes, ¿no? Me di cuenta que si aprendían uno mismo, uno solo podía aprender, y eso me hizo ver que no necesitaba profesores ni nada, sino que yo solo iba aprendiendo, y eso era una satisfacción muy grande. Entre los árboles y la flora alpina, que me gustaba mucho la montaña y me apasionaba la flora de alta montaña, pues por ese camino llegué a la botánica, ¿no? Entonces, bueno, creo que los árboles son un tema estupendo. Además, hay poquitos, son fáciles de aprender, y eso hace que con un conocimiento mínimo se puede interpretar bastante el paisaje. El paisaje en las excursiones, en las salidas, se puede interpretar muy bien conociendo bien las especies de árboles. Os he dicho que hay pocas y es fácil, pero no es tan fácil. O sea que luego viene la segunda parte, que también son seres vivos complejos, muy complejos, ¿no? Bueno, pues un poco este es el planteamiento de la MIBI esta. Hay muy poco tiempo. Yo le dije a Carlos plantear esto como un taller. Y ya sabéis que un taller es algo que necesita 2 horas o más, y la participación de las personas necesita mucho tiempo. Entonces yo voy a ir aquí a salto de mata, voy a ir contando 4 ideas y ya está. Y veis esto, que tampoco podemos hablar prácticamente de ello, ¿no? Porque no da tiempo. Bueno. De esto de momento nos olvidamos, vamos a ver unas cuantas diapositivas y luego al final vemos esto. Voy muy deprisa, o sea que es que no, ¿qué voy a hacer en 40 minutos de contaros los árboles, ¿no? Eso es prácticamente imposible. Entonces vamos a ello, ¿no? Bueno, esta pregunta parece una chorrada, pero no lo sabe la gente. Esto no lo sabe la gente, porque hablamos de los árboles espontáneos, nativos, los native trees, que dicen los ingleses. ¿Cuántas especies de árboles nativos tenemos? Pues fijaros qué cosa más tonta. Se oye bien, ¿verdad? No estoy muy pegado. Pero ¿qué pregunta más tonta? Y es que no sabe la gente cuántos árboles hay en España. Cuando digo árboles me refiero a especies de árboles, que la gente confunde el concepto de especie con el concepto de individuo o población. Especies de árboles, ¿vale? Pues venga, para adelante. Vamos a intentar responder esta pregunta, pero todo muy deprisa y muy a lo loco, pero bueno.
Esto no me pasa. No me pasa para adelante. Le tengo que dar ahora sí, vale. Vale, muy bien. Vale, pues ya está. Ahí tenemos la encina, ¿eh? No se puede olvidar la encina, nuestro símbolo totémico de este país. Estas preguntas no las vamos a responder tranquilos, porque sería filosofía pura. Pero es importante tener muy claro, cuando se habla de árboles y de tantas cosas, qué es una especie, cosa complicada de responder. Nosotros vamos a lo sencillo. ¿Qué es un árbol? Tampoco es fácil de responder a esa pregunta, como bien sabéis. No lo voy a responder, pero ¿qué es España? No, España es un territorio político, nada que ver con lo que vamos a hablar aquí, que no entienden de fronteras políticas, ¿vale? Autóctonos o alóctonos, muy importante, ¿no? Eso todo el mundo sabéis lo que significa, me decía un amigo del pueblo, él decía autónomos, árboles autónomos y árboles, autóctonos. Aquí vamos a hablar de autóctonos, nativos, nada más. Es que es al revés ahora. Vale. Hay especies de árboles con mucho peso, quiere decir que dominan el paisaje, y hay especies de árboles secundarias, teloneras, que están de apoyo. Esto también es importante saberlo, ¿no? Algunos ejemplos, los quercus, los pinus, los juniperus, algunos ejemplos, los arces, los sorbus, los prunus, ¿vale? Pues nada, es bastante diferente. Especies que imponen su ley en la naturaleza, como el haya, como el roble, como el castaño, y otras que viven al abrigo de esas grandes especies que dominan, ¿vale? A veces hay codominancia, que es muy interesante, bosques mixtos, codominancia. Para adelante. Bueno, cuando se habla de árboles, conviene hablar en latín. Fijaros qué chorrada, pero es importante no asustarse con el latín. En biología en general, en historia natural y en todo. En todas las materias de la historia natural, de las ciencias de la vida. Porque si no, nos vamos a hacer un lío. Son preciosos los nombres de los árboles, los nombres de locales, en Cantabria, en Bable, en tal, pero como no intentemos hablar en latín, nos vamos a hacer un lío. La universalidad de los nombres científicos es muy importante para sentar las bases de lo que es el conocimiento, ¿no? Vale, la encina, fijaros qué lío, en teoría se llama Quercus ilex, su especie bayota, descrita por Desfontaine, corregida por Sampaio, botánicos portugueses de la familia Fagáceas. Es un poco lío, la verdad, pero es importante, porque si no vas a hacerte más lío todavía si utilizas los nombres comunes a la hora de aprender y de estudiar. Otra cosa es del uso corriente diario. Vale. Bueno, Canarias es España, Canarias es Europa, Canarias es África. Vamos a ver, Canarias es España, lo tenemos todos claro. Pero los árboles, hablando de árboles como hablamos aquí, Canarias es un territorio de unos árboles muy diferentes a los de aquí. ¿Por qué? Porque Canarias es África, ¿de acuerdo? Canarias es territorio africano, sus árboles vienen de África, con lo cual por eso esa diversidad y por eso esa maravilla de árboles tan raros que existen en Canarias. Vamos a ver también cuántas especies. A ver, ¿alguien se atrevería con este esquema? Número de especies totales en España, arriba. Árboles peninsulares y en Baleares. Árboles de Canarias y cuántos son comunes a Canarias y la península, hablando en términos espontáneos, sin que el hombre haya intervenido. Ese esquemita sería un poco la conclusión de la charla y lo vemos al final, ¿vale? ¿Cuántas especies hay de cada una de las especies autóctonas o nativas de nuestro país? Dos mundos, Canarias y la península y Baleares, dos mundos muy diferentes. Por eso os decía que desde el punto de vista biogeográfico, Canarias tiene muy poco que ver con el territorio peninsular y balear. Para adelante, luego lo vemos. Bueno, fijaros qué cosa más increíble. Pero se descubren especies nuevas, sí.
se descubren especies nuevas en nuestro país de árboles. Y en los últimos 20 a 30 años, por lo menos, se han descubierto unas 4 o 5 especies que han sido propuestas. A veces una especie es propuesta, pero luego pasa un tiempo y la comunidad científica no la acepta. En fin, que esto está muy vivo, que el mundo de los árboles y las especies está muy vivo. Incluso en nuestro país se descubren especies nuevas que no se sabía que estaban presentes o que eran autóctonas de este país, ¿no? Ahí tenéis un dibujito que es el Alnus incana, ya que estamos en la provincia de Segovia. El Alnus incana, no me señala ahí bien, es una especie que supuestamente está solo en el Cega de forma natural. Esto tiene sus dudas, las personas que opinan que no es autóctona, que sería introducida, pero está en duda. La respuesta es sí, es lo único que os quiero, a lo que puedo decir, porque no tenemos tiempo de comentar. El Ulmus levis, el ulmu blanco, también ha sido descrito como autóctono en nuestro país. Algunos quercus han sido descritos en los últimos años, separándolos de especies ya conocidas por todos como especies aparte. Algunos están en discusión y otros son muy admitidos, como por ejemplo Quercus orocantábrica, un árbol, un roble de las cordilleras, de la parte alta de las cordilleras, Quercus orocantábrica. Vale, para adelante. El concepto de árbol es muy complicado. Normalmente hablamos de árbol en el plano forestal cuando una especie tiene un tronco único, dominante, y supera los 5 metros, 4 o 5 metros de altura. Pero esto tiene muchas excepciones. Entre árbol y arbusto tenemos una gran variedad. Hay arbustos grandes, arbolitos que decimos, o sea que la frontera no está fácil. Como todo en esta vida y más en la ciencia biológica, no es tan fácil decir esto es un árbol, esto no es un árbol. El ejemplo más claro es el avellano, que no se consideraría un árbol estrictamente hablando. A pesar de que hay avellanos que superan los 5 metros, siempre tiene su tendencia a salir muchos tallos desde la base, aunque esos tallos sean gordísimos. Por lo tanto, nuestro avellano autóctono sería un arbusto gigante, un gran arbusto. Sin embargo, el avellano turco, que se llama Corylus coturna, avellano turco, es un árbol con un tronco principal que sube a más de 4 metros. En fin, que la frontera entre los árboles y arbustos no está muy clara, y así tenemos el arraclán, que no sería un árbol verdadero, así tenemos el cornejo y muchas otras especies. O sea que la frontera está difícil. Adelante. Bueno, ¿para qué sirven los árboles? ¿Para qué obtenemos de ellos? Los árboles, son todo, como sabéis. De ellos obtenemos muchos beneficios materiales, pero también muchos beneficios inmateriales o intangibles. Y en ese sentido, los árboles son plantas panacea para el ser humano. El ser humano ha evolucionado y debe su asistencia a los árboles, y actualmente, aunque vivamos en una ciudad, son imprescindibles. Y hay comunidades humanas que viven en torno a una sola especie de árbol. Todo gira en torno a ese árbol. De ese árbol obtienen de todo. Vale, ahí tenéis un árbol muy famoso de Segovia, que es el saúco. El saúco, que se usa para muchas cosas. Seguimos. Bueno, pero es que saber de árboles es saber mucho más que los propios árboles. El que sabe de árboles es capaz de deducir el clima cuando viaja a un sitio. Es capaz de poder sacar conclusiones sobre el suelo, sobre la geología. Es capaz de sacar conclusiones de las relaciones con las comunidades vegetales que rodean a ese árbol. Los árboles son no individuos aislados, son comunidades de seres vivos, ¿no? Son esqueleto del ecosistema y por tanto son bioindicadores. Esa palabra es muy bonita y nos habla de indicadores biológicos. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué creces ahí? ¿Y qué indica tu presencia? ¿Vale? Para adelante. Bueno, los temas son, como bien sabéis, porque seguro que aquí hay muchas personas que son aficionadas y que saben mucho de árboles, los temas son infinitos en torno a los árboles, ¿no? Los árboles, no todos los árboles son buenos, tampoco. Hay árboles
digamos, dañinos, en el sentido dañino humano, ¿no? Hay urticáceas gigantes en Australia que incluso pueden producir la muerte, su picor. Hay árboles que dan alergia, hay árboles que invaden nuestras tierras y que meten sus raíces por los servicios y los váteres, etcétera. O sea, que hay de todo. Hay árboles enanos. ¿Esto qué quiere decir? Es un poco paradoja. Pues hay árboles que han evolucionado hacia formas rastreras, como por ejemplo el sauce enano del Pirineo o el abedul enano de los Alpes. Hay hierbas gigantes que no se consideran árboles, ahora veremos, verdaderos árboles, plantas que parecen árboles y no son verdaderamente árboles, como podrían ser, yo qué sé, las cañas estas, los ombús, etcétera. Bueno, pues ahí os he puesto una serie de temas, de la cantidad de temas que circulan en torno a los árboles, ¿no? Que como sabéis son un tema apasionante que une todos los aspectos del saber humano. En los árboles y en las plantas se unen todos los campos del saber humano. Vamos para adelante. Bueno, otra preguntita de las muchas que están saliendo aquí. ¿Las palmeras son árboles? ¿Los baobabs son árboles? El baobab de la pampa o ombú, hay el baobab africano y el baobab de la pampa o también llamado ombú, árbol nacional argentino. Ahí hay que hablar en latín para no liarse, porque a ambos les llaman baobab de la pampa, etcétera, ¿no? Vale, pues el drago es un árbol, el famoso drago de Macaronesia es un árbol. Bueno, pues todo esto tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿no? Hay plantas que son con aspecto arborescente, y utilizamos el término arborescente. Parecen árboles, pero no son árboles verdaderos, porque pierden su capacidad de crecimiento secundario. El crecimiento secundario va en los tallos, en unos tejidos embrionarios que van en los tallos, que van haciendo aumentar en grosor y formando anillos de madera. Esto no ocurre en una serie de árboles que serían en realidad plantas arborescentes, como por ejemplo las palmeras, que no tienen madera, como por ejemplo el ombú, y el baobab. Sí, el baobab sería un verdadero árbol, aunque es un árbol que acumula agua. Pero este tema también es muy interesante, porque los árboles son distintos a las plantas arborescentes, que tienen tamaño de árbol, pero no tienen características de crecimiento secundario en grosor. Bueno, vamos a repasar por géneros los árboles, así en plan muy deprisa, de la flora ibérica, árboles autóctonos de la flora ibérica y canaria, para responder a las preguntas de antes. Me tengo que ir a los géneros. ¿Qué es un género en botánica? Eso es un tema también muy filosófico. Los géneros son conjuntos de especies que tienen un antepasado común, o sea, origen común, y constituyen un género. El género Homo constituye el racimo de las especies que existen de homínidos, vivientes solo una, pero fósiles bastantes, ¿no? 8, 10, 12 según. Entonces me voy a referir a los géneros y así vamos a ir repasando. Os he dicho que es importante el latín. El género Acer con la A, vamos a ir de la A a la Z, así muy deprisa. En España existen 5 especies de arces. En el pasado existían 6. Distinguir los arces es muy bonito porque son árboles muy bonitos. Son árboles acompañantes de otros bosques. Hay arces del norte, de clima frío y húmedo, y hay arces más cálidos del Mediterráneo, y hay arces de montaña andaluza y por ahí. Entonces son unos árboles muy bonitos. Del género Acer, que son los arces, existen 5 especies actualmente, pero hasta hace poco había 6. Es que hay una especie que se ha unido con otra diciendo que no debe de considerarse una especie aparte, sino que entra a formar parte de las 5 especies, que es el Acer granatensis. Estaban muy orgullosos los de Granada, pero esa especie ha pasado a participar a otros. O sea, esto está ocurriendo. Es un tema dinámico. La taxonomía, la ciencia de la taxonomía de las especies es dinámica. Vale. Del género Alnus tenemos 2 especies, la que os he dicho. El aliso normal, se llaman alisos o amieiros en gallego,
Y teníamos el aliso este que os he dicho que aparece en el Cega y en algunos puntos del Prepirineo, aunque allí se piensa que es introducido, el aliso blanco, Alnus incana. Pero actualmente en los estudios genéticos y de ADN que se están haciendo por todos lados, varias escuelas científicas están estudiando toda la taxonomía por ADN y nos están volviendo locos porque están cambiando muchísimas cosas, ¿no? Entonces, actualmente se habla de que los alisos de la península ibérica pertenecen a la especie Alnus lusitanica, que se ha descrito como Alnus lusitanica, y la mayor parte de las especies pertenecerían al aliso lusitano que han descrito por genética, ¿no? Con lo cual, hoy en día se puede hablar de 3 especies de aliso. Simplemente deciros que esto está cambiando y esto está evolucionando y lo que estudiábamos hace 2 días pues va cambiando, con lo cual el tema de los árboles también es complicado. Ahí tenéis el área de distribución no me marca en la pizarra, no me marca el pincho, el área de distribución del aliso convencional, Alnus incana, Alnus glutinosa, perdón. Con la A seguimos Arbutus, tenemos Arbutus unedo, pero en Canarias tenemos 2 especies de Arbutus únicas de allí. Tenemos 2 especies de Arbutus distintas a las de aquí. Algunos géneros son comunes con Macaronesia, pero allí han diferenciado especies muy diferentes, distintas completamente, del mismo género. El género Bétula me habla de los abedules, que en latín se dicen bétula. Tenemos 2 especies. En el pasado se hablaba de varias especies, pero hoy en día el criterio es que hay solo 2 especies, con variantes que llamamos subespecies de abedul, ¿vale? O sea que actualmente 2 especies. El género Carpinus son unos árboles muy bonitos que llamamos carpes. Solo hay una población en el Pirineo natural, autóctona, el carpe de Navarra. Es muy abundante en Centro Europa para su distribución en el Pirineo, con una sola población en el Pirineo navarro ya, pero en la parte baja. Carpinus una especie, Corylus no se considera un árbol, como os he dicho antes, Cornus tampoco. Con la C tenemos Celtis. Celtis son los almeces, llamados en otros sitios hojaranzos, tienen muchos nombres, dependiendo de la zona a donde vayamos. Árboles muy interesantes, emparentados con los olmos, que hoy en día los estudios genéticos sitúan en una familia aparte de los olmos, que se llaman celtidáceas. ¿He tocado en algún sitio? Vale. Almez, Celtis. De todas estas especies se podrían decir muchas cosas. Con la D y con la E no se me ha ocurrido qué géneros hay de árboles. Pasamos a otra. Con la F, Fraxinus. Los fresnos se denominan en latín género Fraxinus. Tenemos en España 3 especies altamente interesantes. Una del norte, otra de centro-sur, mediterránea, y otra que no está ligada al agua, de las montañas levantinas. El Fraxinus ornus o fresno de olor. 3 especies. Muchas más en América, muchas más en Asia. Aquí tenemos 3 especies. Con la F, Fraxinus. Con la G tenemos unos árboles muy interesantes en Canarias que pertenecen a la familia de las ortigas. El ortigón, que llaman los canarios, Gesnuinia arbórea. Canarias es otro mundo, como os digo, ¿no? Es irse allí para aprenderse los árboles de Canarias, es una cosa muy chula. Con la H os he elegido otro ejemplo canario, de árboles autóctonos canarios. Por ejemplo, ¿cambiamos? Sí, es que está. Gracias. El género Everdenia. Fijaros que este género es de una familia tropical que se llamaba Myrsináceas, pero ahora los estudios genéticos lo han metido en la familia Primuláceas, una familia cuyo pariente son las prímulas o primaveras, pues está en esa familia actualmente, las Everdenias. Plantas todas ellas de origen tropical que vivían en África, o antepasados de ellas, que desaparecieron en África por la acidificación del Sáhara, sin embargo sobrevivieron en Canarias, ¿no? En Canarias. Everdenia. Aquí tenemos con la J, ya voy por la J, género Juniperus, nuestros famosos enebros y sabinas. Tenemos 5 especies en España, con algunas subespecies, 5 especies.
Aquí tenemos el género Laurus de los laureles. En los laureles hay solo una especie en la península y en Canarias, y es el paraíso de las lauráceas, el mundo de la Macaronesia, Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde. Tenemos 4 géneros en Canarias: Apolonia, Socotea y Persea, todas ellas lauráceas, muy difíciles de distinguir, muy parecidas, y son las que forman el bosque dominante de la laurisilva. 4 géneros. Con la M, Mirica, también planta canaria. Mirica puede llegar a ser un árbol, Mirica falla. En Canarias hay 2 especies. Con la O, Olea, los olivos. Los olivos son parientes de los fresnos, de la misma familia que se llama las oleáceas. En Canarias tenemos otro árbol de la familia oleáceas, no lo he puesto aquí, que se llama piconia. Piconia excelsa es una oleácea que llaman palo blanco en Canarias. Árbol autóctono solo de Canarias. Aquí tenemos el gran género Pinus, superviviente del pasado, con ¿cuántas especies de pinos hay autóctonas en España? ¿Quién se atreve? ¿Cuántas has dicho? 4. 6 más el canario, 7. Si incluimos Canarias en esta, porque incluir Canarias en los árboles es difícil, por eso tenemos 6 especies peninsulares más el pino canario, ¿de acuerdo? De un origen completamente diferente. 7 especies de pinus. Aquí tenemos el pino de nuestra Sierra de Guadarrama maravilloso, que es el pino anaranjado, Pi roig, pino rojo de los catalanes, y nosotros pino silvestre, pino balsaín. Tengo que ir muy deprisa, ¿eh? El género Populus, hay una serie de árboles ligados al agua. Decimos árboles con los pies húmedos, metidos en el agua. Estos árboles viven ligados a las series riparias, a los ríos. Ahí tenemos los Salix, tenemos los Populus, tenemos los Fraxinus en gran medida. Tenemos los Tamarix, otro género de árboles autóctonos. Vale. Aquí tenéis el Populus con 3 especies. 3 especies autóctonas y una en duda, que es el Populus ilicitanus, un chopo de Elche, el chopo de Elche, que prácticamente se ha demostrado que fue introducido por los árabes o en tiempos, un chopo norteafricano que también vive en algunos puntos de Alicante y del sudeste peninsular, pero parece que fue introducido por los árabes. Cuando una especie fue introducida hace mucho tiempo y consigue asilvestrarse, digamos que consigue vivir y reproducirse por su cuenta, se convierte en una especie autóctona o por lo menos naturalizada. Hablamos de un arqueófito, una planta que fue introducida muy antigua, pero que ya se considera prácticamente autóctona porque han pasado muchos años desde su introducción. Tenemos, por ejemplo, el ciprés, que no es autóctono, tenemos, por ejemplo, el almendro, etcétera, árboles que parecen muy nuestros, pero en realidad son arqueófitos, o sea, plantas introducidas hace más de 500 años, por los fenicios en algunos casos, o por los romanos, o como fuera. Vale, seguimos. Con la P, estamos en la P. Existen 5 especies de Prunus arbóreas. Solo estoy hablando de los árboles, me estoy olvidando de los arbustos. 5 especies arbóreas de Prunus, 4 más 1, que también está en duda. Cuando pongo 4 más 1 es porque hay autores que admiten esa especie, otros que no, otros que la integran como subespecie de otra, ¿de acuerdo? Género Prunus, acordaros de los cerezos, de los ciruelos silvestres, etcétera, ¿vale? Las rosáceas son una familia de plantas muy interesantes que dan lugar a árboles y tenemos por lo menos 5 géneros. El género Sorbus, el género Malus, el género Pyrus, todos ellos autóctonos. Existen en España, como sabéis, manzanos silvestres, existen en España perales silvestres, 2 especies, existen en España, por supuesto, cerezos silvestres y ciruelos silvestres. La familia de las rosáceas tiene muchos representantes, o varios representantes. Bueno, llegamos al género rey de este país y de Europa y de todo el hemisferio norte. Familia Fagáceas, género Quercus. Género Quercus con entre 8 y 10 especies autóctonas, porque hay también discusión, especies que se admiten por todo el mundo y especies que no están admitidas por todo el mundo. El género Quercus es nuestro gran
gran género. Ahí tenemos los alcornoques, tenemos las encinas, tenemos los robles, tenemos los quejigos, tenemos los alcornoques, ya los he dicho, etc. El gran género Quercus, con la Q. Con la R tendríamos los salix, que son los sauces que acompañan a los... Solo hay arbóreas, 4 o 5 especies de sauces, los demás son todas arbustivas. Con la S, género Sambucus, tenemos el saúco nuestro de aquí. Hay 3 especies, pero arbóreas solo 2, el saúco rojo del Pirineo y el saúco normal de aquí de Castilla, ¿no? Y luego en Canarias tenemos otras 2, creo que no, una especie más, Sambucus palmensis, una especie de saúco propia y exclusiva de Canarias, género Sambucus. Bueno, pues así no os aburro más. Hemos hablado ya de los sorbus, 7 especies de mostajos y servales en nuestro país, autóctonas todas ellas. El género Taxus, las taxáceas, que son gimnospermas con una sola especie, el famoso tejo, del que tanto nos gusta y que tanto hemos dedicado y dedicamos a esta especie tan bioindicadora de territorios muy bien conservados, incluso muy poco alterados por la mano humana, símbolo de antiguas civilizaciones ibéricas, también, del norte sobre todo. Con la T tenemos los tilos. Tilo son unos árboles que todos conocéis por las infusiones de tila, son autóctonos en nuestro país. Tenemos el tilo común y el tilo de montaña, 2 especies. Y luego tenemos el híbrido. No he hablado nada de los híbridos de los árboles. El mestizaje en árboles es relativamente común en algunos grupos, en algunos géneros. Por ejemplo, el género Quercus, por ejemplo, Tilia, el género Salix. La hibridación o el mestizaje quiere decir compatibilidad genética en algunos casos. No suele venir acompañada de descendencia fértil, pero a veces también viene acompañada de descendencia fértil. Los árboles y sus especies se complican mucho porque tienen en muchos casos de hibridación, que hace que nos confundan mucho cuando estamos identificando los árboles. Aquí en el mismo Guadarrama, sin ir más lejos, encontramos por lo menos 5 o 6 especies híbridas entre los Quercus autóctonos que se consideraban clásicamente. Hibridación o mestizaje es un tema muy importante en géneros que están en evolución muy activa, digamos, ¿no? Aquí tenemos los tilos. Existe el híbrido entre los 2 tilos, el tilo híbrido entre las 2 especies que acabo de comentar. Los tilos siempre se consideraron de una familia que llamábamos tiliáceas. Pues los estudios genéticos y de ADN y de secuencia de nucleótidos han dicho que la familia tiliáceas no vale. No está bien justificado la familia tiliáceas, sino que deben de incorporarse en las malváceas. Los tilos son malváceas, están emparentados con las malvas. Estos cambios que fastidian tanto, porque lo poco que sabías te cambian el nombre, pues hay que reconocer que es una manera de avanzar en conocimiento, ¿no? O sea que nos da mucha rabia, pero en teoría son avances en el conocimiento. De todas maneras, hay que decir que los botánicos de la antigüedad, los que no conocían ni la genética, ni el ADN, ni nada, eran verdaderos monstruos de la clasificación y han hecho unas clasificaciones en el pasado buenísimas, que raramente son superadas, pero sí que a veces hay cambios importantes en cuanto a la manera de nombrar las especies de árboles y las familias, etc. ¿Vale? Y continúo, el género Ulmus con los olmos. ¿Cuántas especies de olmos hay en España? El olmo común, el famoso de la enfermedad, ¿y cuál más? Está el olmo de montaña, Ulmus glabra, el olmo común o campestre, Ulmus campestris, está el Ulmus levis en entredicho si es autóctono o no, no está del todo demostrado, eso no está totalmente confirmado, y ya está. Y luego tenemos una especie que vino de fuera, el Ulmus pumila, que se ha naturalizado. Y forma bosquetes siendo una especie alóctona. Y luego están los híbridos, porque existe el híbrido entre el olmo común y el olmo de montaña, existe también el olmo pumila con el olmo campestris, también hay híbridos, en fin.
un barullo tremendo. Como veis, lo de los árboles tiene más complejidad de lo que parece. A todos les afecta la enfermedad. No voy a seguir con la U, con la V, si hubiera algunos géneros, no los hay casi, con la I, con la Z. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis la lista, aquí tenéis la lista de todos los árboles autóctonos de la península ibérica. Ya podemos ir respondiendo a la pregunta anterior. Diferenciamos claramente entre los árboles más antiguos de las gimnospermas, los árboles con las semillas no protegidas por fruto, de los árboles con las semillas encerradas en un fruto, grupos mucho más modernos y evolucionados que llamamos angiospermas. Gimnospermas, pinos, tejos, juniperus, angiospermas, quercus, lo que queráis, ¿no? Diferenciamos en eso. Ahí tenéis la lista, si alguien tuviera curiosidad, la lista de todos los árboles autóctonos que tenemos. Ahí está la lista continua. Os he estado diciendo 8 o 10 especies de quercus, una especie de castaño, su equivalencia en Canarias, que siempre hay especies nuevas, y géneros totalmente distintos y nuevos. Vale, ya voy fatal, ¿no, Carlos? Vale. Nada, hay miles de temas que podríamos hablar aquí y no podemos, porque esto no es un taller, es un cómo se debería de dar un taller, ¿no? O cómo se podría dar un taller. ¿Por qué cambian los nombres de los árboles? Algo he dicho. ¿Qué es un arqueófito? Algo he dicho también. Un árbol no autóctono, pero introducido hace más de 500 años y totalmente integrado. El tema del mestizaje de los árboles. Una cosa que a mí me apasiona, los árboles en la cultura de los pueblos, significado para las personas del árbol, los árboles singulares, los árboles monumentales, los árboles símbolo, etc. Muchos temas que no tocamos. Bueno, 2 cositas que quiero transmitir aquí. Conocer los árboles autóctonos no solo es una curiosidad, es cultura, pero es muy importante, porque eso te va a facilitar poder viajar mejor, te va a facilitar poder disfrutar mucho más de los jardines, te va a dar una dimensión muy lingüística muy importante. Son bioindicadores, indican cosas del clima, del suelo, de los usos, de la acción humana, indican muchas cosas de la acción humana, etcétera, ¿no? Bueno, si hubiéramos hecho el taller, os hubiera hecho escribir en un papelito cuál es tu árbol favorito. Solemos tener árboles favoritos, solemos tener porque nos hemos relacionado con ellos. A mí me encantan las sabinas de toda la vida, he trabajado mucho con ellas, me encantan los tejos, por supuesto. Cada uno tenemos nuestro árbol, que puede ir cambiando a lo largo de nuestra vida, pero es muy bonito elegir tu árbol favorito, ¿no? Vale. Si alguien ahora quiere comentar algo, os recomiendo ir a Canarias, pero nada de turismo, nada de fauna, nada de nada. Intentar aprenderos los árboles, cosa muy difícil. Y solo hay 26 especies que no están en la península. 26 especies en Canarias, algunas comunes con Madeira, por supuesto, que no están en la península. 26 especies, fijaros. No suena de nada el Pleiomeris, Everdenia, Sideroxylon, Piconia, Gesnuinia. Plantas que proceden de antiguos bosques subtropicales que había en el Sáhara. Y que colonizaron Canarias, antepasados de ellos, y que allí han quedado y han evolucionado independientemente formando especies nuevas, pero que venían de África, de los bosques subtropicales africanos. Con chavales hacemos mucho esto de los poemas, cuando hemos hecho algún taller y les pedimos que busquen un poema, y esto les engancha a todos. Te miran en su móvil y miran los poemas de los árboles y te traen un poema a cada chaval, porque eso es un tema que nos llega mucho. O sea, los árboles son algo que está fuera de lo material también, ¿no? Entonces, bueno, y ahí he puesto uno que ahora a ver si alguien... El árbol del pueblo, de la tierra suben sus héroes, como las hojas por la savia, y el viento estrella los follajes de muchedumbre rumorosa. Los árboles se tocan en la altura, en la unidad temblorosa. Abajo oscura es la selva es una sola, un solo gran puñado de perfume, una sola raíz bajo la tierra. ¿De quién es esto?
por el estilillo. Es difícil, ¿eh? De Neruda. Son poemas, trocitos de poemas del árbol de Neruda, que hablan sobre los árboles de Neruda, por elegir algunos poco conocidos. Bueno, pues ya. Aquí tenemos una cosita, he traído una muestra mínima porque sabía que no había tiempo, pero a lo largo de los años, pues para clases o para lo que sea, hemos ido haciendo una siloteca. ¿Qué es una siloteca? Una colección de maderas de las diferentes especies. La madera es un mundo, ¿no? Se puede diferenciar las especies solo por la madera al microscopio. Y bueno, esta bonita palabra es colección de maderas, teca almacenamiento, silo en madera. Nos habla, aquí tenéis una veintena de especies autóctonas ibéricas en diferentes cortes. Hay el corte longitudinal, transversal y tangencial, con el nombre escrito que podéis echar una ojeada acercando. Aquí tenemos unas siluetas de hoja que si tuviéramos tiempo hubiéramos podido analizar a ver si se aprenden por las siluetas las especies, que también tenía ahí algo. Y aquí los cartelitos para asociar el cartelito con el nombre científico y el nombre popular a las hojas de los árboles plastificadas, que es una buena idea para maestros para trabajar con árboles en el aula, ¿no? Y no sé qué más. Aquí tenía también unas láminas para que podíamos haber preguntado si distinguíais algunas especies por las hojas, pero ya no tenemos tiempo, ¿vale? Pliegos enteros. La hojita es solo una manera de distinguir, pero aquí tenemos el pliego entero con su flor, con su fruto, etc. Respondiendo rápidamente a la cuestión que nos quedó pendiente en la primera parte de la charla, en la península ibérica, en España, hay solo unas 100 especies de árboles, 98 a 102, dependiendo de los criterios que tengamos y que los botánicos se pusieran de acuerdo en si eso es una especie nueva o no, etc. Entre 98 y 102 especies, nada más. Fijaros qué fácil es conocerse los árboles autóctonos, una vida te da para conocerte los árboles. Solo 102 especies. Entre 70 y 76 en la península ibérica y Baleares. Solo 70. Eso depende de los criterios, ya digo, botánicos. Si admitimos el ácer de Granada como especie aparte o no, etc. De 70 a 76 especies autóctonas con Baleares y la península ibérica, incluido Portugal, ¿vale? Y 26 en Canarias exclusivas, que nada tienen que ver con la península, ¿eh? Y luego en Canarias otras, lo tengo por ahí apuntado, 15 o 16 comunes con la península, muy poquitas especies comunes. El hombre ya ha introducido la especie humana, ha llevado allí todas las especies, traído, pero yo estoy hablando de un territorio autóctono, digamos, nativo, sin la intervención del ser humano. Entonces tenemos 75 especies peninsulares y baleares, 26 especies canarias, un centenar de especies autóctonas de la península ibérica. Muy facilito de saber, ¿vale? Y ya está. No tengo mucho más. Fijaros, solo en una hectárea de bosque tropical, por ejemplo, amazónico, Ecuador, Costa Rica, etc., solo en una hectárea puede haber 100 especies de árboles diferentes. Eso hace que si nos caigamos en la humildad, ¿no? En una sola hectárea de bosque tropical amazónico, o tropical africano, o Nueva Guinea o tal, podría haber 80 a 100 especies diferentes conviviendo, todas en número equivalentes a todas las especies que crecen en España, incluida Canarias, que es otro mundo, como sabéis, porque son 26 especies solo canarias, exclusivas. Y nada, un país pobre en árboles, pero a su vez el más rico de Europa. Pobre en especies de árboles, pero el más rico de Europa si quitamos Turquía, claro. Pues nada, muchas gracias. Acercaros a ver esto que vale la pena.